Bienvenido a su programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús de la ciudad de Quetzaltenango. Me da mucho gusto poder contar con su teleaudiencia y como el tiempo se nos va muy rápido en estos programas, entonces quiero presentar a mi hija María Gabriela, que está conmigo para poder compartir, platicar de la palabra, algún tema, y yo espero que lo que nosotros platiquemos a usted le vaya a bendecir y le vaya a edificar allá donde se encuentra. Marita, bienvenida. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre la salvación y los galardones, ¿verdad? Mucha gente, muchas personas tienen en mente, por lo mismo de que no se lee la palabra, de que muchas veces ignoramos realmente lo que es y solo nos dejamos llevar por lo que nos dicen, tienen en mente que la salvación es: si yo me porto bien, yo me voy al cielo, ¿verdad? Si yo ayudo al necesitado, yo me voy a ir al cielo y ya con esto yo gané mi salvación y ya con esto yo soy ya un hijo de Dios y mi salvación es segura. Y por eso tenemos tanta gente que es altruista, que ayuda al necesitado, que si tiene ropa va y la regala, y cree que esto ya es asegurar su salvación. Y estamos hablando que esos son actos, ¿verdad? Son hechos que claro tenemos que hacer, la Biblia nos manda a hacerlo, pero esto no nos da nuestra salvación, ¿verdad? La salvación es por fe. Entonces hoy quisiera hablar de eso, ¿verdad? De tal vez poder explicar realmente cómo es que nosotros nos ganamos la salvación y al final todas estas buenas obras que hacemos, ¿qué son, verdad? Bueno, yo quisiera para comenzar decir que el criterio que regularmente se manejó, que tú estás hablando, fue de que cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, cuando muramos, nos van a colocar en una balanza las buenas obras y las malas obras. Y que si las buenas obras ganan y prevalecen sobre las malas, entonces somos salvos. Aunque una onza se vaya para acá, ya te salvaste. Si la balanza se queda media, te mandan al purgatorio. Y si se inclina hacia el mal, te condenas para el infierno. Realmente es una ignorancia, como bien dices tú, a la Escritura, porque la palabra de Dios es muy clara en decirnos que ningún hombre puede salvarse por obras. ¿Por qué? La misma Biblia dice que todos pecamos, Romanos 3:23. Y cuando dice todos, pues no excluye a ninguno. Dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo ser humano que no esté destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado significa, el pecado produce muerte y muerte significa separación. El pecado nos separa de Dios. Entonces es imposible que una persona a través de obras pueda alcanzar la salvación. De hecho, ningún ser humano puede salvarse por sí mismo. Si nosotros pudiéramos salvarnos por nosotros mismos, por nuestros actos, nuestros méritos, nuestro altruismo, nuestras buenas obras, entonces por demás vino Jesús a la tierra. ¿Para qué viene un Salvador si yo puedo salvarme? ¿Para qué la inversión del Padre de dar a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, si al final eso está de más para algunos? Porque alguien puede salvarse por sus propias obras. Entonces es ridículo y es una blasfemia contra la obra del Señor Jesús en la cruz decir que alguien pueda salvarse sin necesidad de Jesucristo. Eso es totalmente absurdo. Precisamente por eso vino Jesús. La Biblia dice en Juan 3:23 que Dios amó a todo el mundo y por eso dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, esa es fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios, sigue el pasaje de Juan, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él, no por medio de sus obras. No sé si me explico. Sí. Entonces, queda descartado que alguien pueda salvarse por obras y que por lo que hace va a alcanzar la eternidad. Eso es totalmente falso, es una falacia y es una arrogancia del hombre pretender llegar al cielo pateando las puertas, decir, bueno, ya vine, soy el hacedor de buenas obras, de altruismo, así que por mis obras me salvé, así que por favor,
denme dónde está mi lugar, mi mansión, mi morada, porque yo me lo merezco. Eso es absurdo. De hecho, en el cielo, eso nos lo enseña Apocalipsis desde el capítulo número 4 y 5 y 6, nos habla de que en el cielo hay gente ya eternizada o seres eternizados. Hablamos de 4 seres vivientes, hablamos de 24 ancianos y de miriadas de ángeles. Y dice la Escritura que cuando se solicitó uno digno para que abriera el libro y desatara sus sellos, no se encontró a ninguno digno. Ninguno fue digno. Entonces tú dices, ¿y los 24 ancianos no son dignos? Los ángeles que están ahí, miriadas por miriadas, no son dignos. Los 4 seres vivientes no son dignos. Pues la gran noticia es que no son dignos. Entonces, porque están ahí. Entonces, cuando ya el Cordero se revela, se muestra la razón por la cual están ahí. Los 24 ancianos, los seres vivientes, las miriadas de ángeles y Juan, que estaba como invitado arrebatado de la tierra, de la cárcel de Patmos al cielo, aún ellos tuvieron que postrarse delante del Cordero y decirle al Cordero: tú nos redimiste y por tu sangre estamos aquí, por el Cordero. Entonces, todos los que lleguemos algún día a la eternidad no va a ser porque somos dignos, sino porque el Cordero nos hizo dignos. No porque nosotros en nuestra esencia o intrínsecamente seamos nosotros buenos y que merezcamos por dignidad estar en el cielo. Eso lo que prueba es que nadie merece estar en el cielo excepto Dios, excepto el Cordero. Pero, no, ¿por qué están en el cielo y por qué estaremos en el cielo? Porque alguien nos hizo digno. Alguien con su sangre nos compró, nos redimió, nos lavó, nos perdonó y le plació salvarnos para la eternidad. Quiero leer un pasaje de Efesios capítulo 2, verso número 8. Dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? La gracia es recibir el beneficio del perdón, porque si necesitamos el perdón es porque somos pecadores, es porque somos delincuentes. La gracia y la misericordia de Dios se nos aplican gratuitamente y obviamente se le da la gracia y se le otorga la misericordia al que es pecador, al que es culpable y al que es delincuente. Se cuenta de Napoleón Bonaparte que en una oportunidad iban a ejecutar, ya ves que él con guillotina ejecutaba allá en Francia a los culpables. Entonces dice que en una oportunidad en esa guillotina pública iban a cercenar a un joven. Entonces la madre, angustiada, le gritó a Napoleón: emperador, misericordia, emperador, misericordia. Entonces dice que Napoleón le contestó: pero es que tu hijo es culpable. Y le gritó a la señora: si mi hijo no fuera culpable, no sería misericordia. Claro. Es decir, la mamá está diciendo: mi hijo es culpable, pero yo estoy pidiendo misericordia. Y cuando la Biblia habla que nos aplicaron la gracia y la misericordia, es porque somos culpables. Es porque merecíamos la condenación eterna, todos. Entonces viene aquí la situación hermosa de poder decir, merecíamos el infierno, pero Jesús nos salva por gracia, por medio de la fe. Tú estabas hablando de no ser salvos por obras, sino por la fe, y aquí está la base, Efesios 2:8, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y la fe ni siquiera es nuestra. Ni siquiera es la fe que nosotros profesamos para creer en nuestro papá, para creer en algún político, para creer en algo. No. Dice que la fe que nos salva, ni siquiera eso es nuestro, sino que es un regalo de Dios o un don de Dios. O sea que cuando alguien se va a salvar, Dios, cuando mira la atención a la palabra, cuando mira el compungimiento de corazón a la palabra, Dios le regala la fe a los hombres para poder salvarse. Y entonces dice que la fe para salvarnos es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y repite el verso 9, no por obras, aquí está muy claro, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice algo más para equilibrar este pasaje, porque somos hechura suya. Cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Cristo Jesús, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos perdona, Él nos salva, Él nos lava con su sangre. Entonces de ahí nos convertimos
en personas capacitadas para hacer buenas obras. Entonces concluyamos así: yo no me salvo yo no hago buenas obras para salvarme, sino que hago buenas obras porque ya soy salvo, porque ya estoy agradecido con un regalo que me salva eternamente y para siempre. Un regalo que el Señor me está otorgando por gracia. No lo merezco, pero Él me lo está dando. Soy culpable, pero me está regalando en la gracia, la fe para salvarme. Me está dando los elementos, la sangre para limpiar mi alma, mi corazón, para que mi conciencia sea limpia por medio de su sangre y del poder de su palabra. Entonces, lo que yo necesito ahora, como hijo de Dios, es hacer buenas obras. Pero no para salvarme, no para alcanzar el favor de Dios, sino porque ya lo alcancé. No es lo mismo hacer una obra para recibir un favor como para comprar un favor, que hacer buenas obras porque ya me dieron un favor que no merecía. Entonces nosotros ya somos salvos, y somos salvos por medio de la fe a través del Señor Jesucristo. Amén. Qué interesante. Entonces esto quiere decir que cuando nosotros recibimos la salvación con nuestra oración de fe, es 100% fe, ¿verdad? No, realmente no es otra cosa más que la fe. Creer en Dios, creer que Él es nuestro Salvador, creer que realmente murió por nosotros, vino y entonces muchas veces podemos decir entonces que cuando en otras ocasiones se ha dicho, escuché a una persona hace unos días decir que después de que nosotros recibimos al Señor y tenemos esa fe, en teoría, ¿verdad? Porque para mí en ese caso es en teoría, tiene ella esa fe. Después de eso tiene que llenar ciertos requisitos para poder de todos modos ser salvo, ¿verdad? No, porque tendríamos que decir que entonces Jesús hizo incompleto su sacrificio. Su sacrificio. Si yo tengo que hacer obras para salvarme, quiere decir que lo que Jesús hizo solamente fue la mitad, o un 30%, un 75%, o un 90% que no lo hizo completo, y que yo tengo que poner otro porcentaje. Entonces estamos diciendo, con esa fe, con esa doctrina, estamos diciendo que lo que Jesús hizo está incompleto y que yo necesito completarlo con obras. Eso es totalmente falso, porque Jesús gritó en la cruz del Calvario: consumado es, que significa está totalmente pagado. No tienes que poner absolutamente nada, agregar nada más a lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario para la salvación, para la salvación. Entonces ahora nuestras obras, ¿qué son? Mira, nuestras obras es el producto de nuestra gratitud, es el producto del amor, del amor que despierta el perdón de pecados hacia Dios. Enamorarse de Dios es muy fácil cuando uno ha sido perdonado. De hecho, la Escritura dice que mucho ama el que mucho se le ha perdonado. O sea que del tamaño de vida que tuvimos y cómo consideramos nuestra vida en condenación, podemos llegar a activar un amor sobredimensionado hacia Dios, porque mucho ama el que mucho se le ha perdonado. Entonces yo considero que a mí me han perdonado cantidad de pecados. Yo sí estoy seguro que yo iba a la condenación eterna por lo que yo hacía, más lo que la Biblia me dice. Yo sé que yo iba a la condenación. Entonces cuando viene Jesús y gratuitamente, solo por amor, resulta ser que llama por nombre y lava y perdona y regenera y limpia, entonces lo que uno hace es despertar. Ahí se activa un amor al Señor. De repente amas la palabra, amas el lugar donde se le adora, amas el lugar donde se predica la palabra, empiezas a amar los ministerios que te están dando el alimento de la palabra, empiezas a hacer las obras, pero las haces por amor, las haces por gratitud, empiezas a diezmar, a ofrendar, a darle al pobre, al huérfano, al desposeído, a la viuda, al extranjero, empiezas a apoyar a la gente, quieres servir, atender al cuerpo de Cristo, quieres, si recibes una bendición, se la quieres compartir a todo el mundo. Quieres que todos sepan de Jesús, que todos oigan de su gracia. Entonces se despiertan obras, pero es la consecuencia del amor y la misericordia. Sin embargo, tenemos que decir que toda obra buena que nosotros hagamos tendrá una recompensa de parte de Dios. No solo ya nos dieron la salvación, sino que todavía por cada buena obra que hagas, en la intención del amor, en la intención de la caridad, en la intención del agradecimiento, entonces cada obra que hagas con esa buena intención y esa motivación
tendrá una recompensa y tendrá un galardón. Todavía con eso. Entonces, el apóstol Pablo, voy a buscarte un pasaje que es muy conocido por muchos hermanos, está en 1 Corintios capítulo número 9. El apóstol en el capítulo 9 empieza a hablar de que los cristianos como que estamos en una competencia. De hecho, él conocía las Olimpiadas que se celebraban en Grecia y entonces empieza a poner ejemplo de deportes. Y dice en el verso 26, bueno, voy a leer desde antes, voy a leer desde el versículo 24, 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, está hablando de una maratón, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ahora habla de combate, de lucha, de todo se abstiene. Ellos, los que boxean, los que hacen lucha, se abstienen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, los cristianos, una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de los galardones, de los premios, de las coronas, de las condecoraciones, de las medallas que gana un atleta. Entonces, está diciendo que los atletas empiezan, para poder pensar en ganar el premio, primero se abstienen. Dos, tienen disciplina. El apóstol Pablo nos está poniendo la disciplina de los atletas que competían en las Olimpiadas de Grecia. Y dice, ellos van a obtener una corona corruptible, pero se abstienen, se preparan, tienen disciplina. Miran cuáles van a ser las reglas para no ser descalificados. Pero aunque muchos corren, solo uno recibe el premio. Y dice Pablo, yo quiero correr y quiero golpear para alcanzar el premio. Yo no quiero ser uno del montón, yo quiero el premio. Porque puede que siendo heraldo para otros, dándole a otros instrucciones, diciéndole, mira, abstente de esto, te recomiendo que hagas estas otras cosas, él a la hora de competir venga a ser descalificado por no correr de acuerdo a las bases de la competencia. Entonces, aquí no está hablando de la salvación de ninguna manera. Está hablando del premio que se alcanza por disciplina, por buenas obras, por correr la carrera debidamente. Entonces, ¿cuánto cristiano hoy en día está en la carrera, pero está para ser descalificado? ¿De qué? ¿De la salvación? No, de alcanzar el premio. Porque si tú miras bien los complementos directos, todo va para obtener un premio, una corona incorruptible, un galardón, que esa no es la salvación. La salvación no es una corona, la salvación no es un premio, es un regalo, es algo por gracia. En cambio, los galardones nosotros los tenemos que ganar en base a disciplina, abstenernos de cosas de la carne, apetitos carnales que van en contra de la palabra, y de hacer obras que a nosotros nos permitan alcanzar la corona incorruptible, alcanzar los premios y alcanzar los galardones. Entonces, la salvación es una cosa y el galardón es totalmente otra cosa, no es lo mismo. Yo quiero que veas conmigo Apocalipsis 22:12, donde dice que el Señor va a regresar. Esto es cuando vaya a recoger a la iglesia. Porque acuérdate que Él va a regresar para vengarse de sus enemigos en el día de la ira de Jehová. Pero antes de que venga y pose sus pies en la tierra y ejecute a sus enemigos con ira, el león de la tribu de Judá, dice que antes, cuando recoge a la iglesia para el arrebatamiento, dice Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces el Señor Jesucristo, cuando regrese por su pueblo, por sus santos, viene con galardones para galardonarnos según nuestras obras. O sea que las obras que hagamos buenas en la base del amor y de una intención santa y sana, tendrá una recompensa de parte del Señor. Pero nota, no está hablando de salvación, está hablando de regalar premios, de regalar coronas, de regalar galardones a aquellos santos, a aquellos salvos
que corrieron legítimamente y se consagraron y buscaron al Señor. Entonces, una cosa es la salvación, que es gratuita, y otra cosa son los galardones que obtengo en base a las obras. Ahora, la pregunta será, ¿y cuáles son los galardones? Entonces, hay algunos ejemplos de los galardones que podemos alcanzar si nosotros nos santificamos y si nosotros hacemos buenas obras guiados por el Espíritu Santo en una intención de amor y no una intención mezquina. Porque aquí quiero decirte una cosa, hay gente que hace buenas obras para ser vistos de los hombres. Eso le pasó a los fariseos, oraban y ayunaban para ser vistos por los hombres, y esas obras, aunque son buenas, fueron condenables para el Señor. Ellos diezmaban, hasta el comino diezmaban, pero el Señor reprobó lo que hacían, porque ellos diezmaban para ser vistos por los hombres, ofrendaban para ser vistos de los hombres, y a sus padres los tenían desatendidos. No tenían, o sea, ellos como atender al papá y mamá, como esa obra no era evidente ante los hombres, entonces no la hacían. Cometían actos de injusticia con sus propios padres, pero sí querían ser felicitados, admirados por las grandes cantidades que depositaban de diezmos. Entonces, puede ser una buena obra, diezmar, orar, ayunar, pero si la intención es mala, jamás tendrá un galardón. Dice el apóstol Pablo en Filipenses que hay gente que predica la palabra por rivalidad, y aunque predicar la palabra es una bendición y es una buena obra, esa jamás tendrá una recompensa al Señor, porque la intención es rivalizar con otro. Otros predican por ganancias deshonestas, aunque predicar es una bendición y Dios pueda usar a una persona, si la intención de él es apropiarse del dinero que recibe y manipula a la gente para recibir dinero y ofrendas extras y vivir de una manera ilícita, entonces, aunque predicar es una bendición, su obra no tendrá galardón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las obras que tengan una buena intención y que Dios las juzgue como obras que fueron, su base fue el amor, la gratitud y una buena intención, entonces tendrán recompensa. ¿Qué recompensas puede recibir uno? Por ejemplo, yo entiendo, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo número 2, encuentro algunas de lo que va a vivir una persona que venza las obras de la carne. 2:7 de Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Esto no es a Israel, esto no es al mundo, es a las iglesias. ¿Qué le dice? Al que venciere, no al perdedor, no al que no sale del estancamiento espiritual del primer amor, que perdió el primer amor. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Ponlo al revés. Si tú no eres vencedora, vas a ver cómo otros disfruten el bien del árbol de la vida, pero tú no lo vas a disfrutar. Serás salva, pero no tendrás acceso al árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Capítulo 2, verso 11, una vez más: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora ponlo al revés: el que no venciere puede sufrir daño de la muerte segunda. ¿Qué es recibir daño de la muerte segunda? Es que a la hora de que muera, no irá a la tierra de los vivientes como vanos vencedores, sino que tendrán que pasar por procesos de ministración fuertes antes de la resurrección. Capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Entonces, el que no venza, no comerá del maná escondido. Este es un galardón. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Cuando te habla de una piedrecita blanca, no te está hablando de un dije. Te está hablando de que vas a recibir una piedra, si la vio Juan, que tiene una contraseña. Hoy le llamamos password. Para que a través de ese password, tú sabes que todos los ordenadores trabajan en base a password para ingresar a informaciones. Si tú no tienes el password, podrás tener la ventana abierta, pero no puedes ingresar a la información porque no tienes un password. Entonces, aquí dice la Escritura que nosotros vamos a recibir una piedrecita con un password, desde luego para ingresar a información, a navegaciones en el Espíritu, porque esto ya es en la eternidad, que será algo glorioso. Claro, hoy en día no mucho lo entendemos.
No entendemos qué es eso de comer del árbol de la vida, no entendemos mucho eso de comer del maná escondido, pero debe ser un privilegio superlativo, claro, que solo los vencedores de la iglesia podrán participar de eso. Los perdedores, que serán salvos, pero no participarán de esto. Te repito, hoy si te dijeran algo que te gusta comer, pensemos que te gusta mucho la langosta, los langostinos, los camarones servidos en un buen plato, y de repente puede que alguien te diga, mira, Marita, te voy a regalar esto, y tú digas, wow, eso lo quisiera yo, lo codiciaras. En mi caso yo lo codiciaría. Pero viene la situación de que alguien puede decir, hermano, mire, si usted, no sé, hace algo, yo se lo regalo, lo haría por el plato. Bueno, ahora, ¿por qué? Porque conozco el sabor, porque lo he degustado, lo he paladeado y me ha gustado. Ajá. El problema es que como la gente no hemos probado el maná escondido, ni el fruto del árbol, entonces no lo anuncian, pero no muchos sabemos de qué se trata. Pero seguro, cuando estemos en la otra dimensión, fuera de este cuerpo que está acondicionado para la tierra, y recibamos el cuerpo que está acondicionado para lo eterno, esto será codiciado. Esto será un privilegio poder tenerlo. Sigo rapidito, dice el Apocalipsis capítulo número 2, verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, que según este pasaje van a haber gobernantes y gobernados. ¿Quiénes gobernarán? Los vencedores, los que hicieron buenas obras, los que hicieron obras en base a la Escritura. Los que no lo recibirán, simplemente no, como dice aquí, no serán gobernantes. Fíjate que los que lleguen a gobernar, los vencedores, dice que regirán con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, aquí estás viendo cosas que va a recibir solo el vencedor. Son galardones. Por eso el Señor dice en Apocalipsis 22, retén lo que tienes porque yo ya vengo. Y voy a llegar con los galardones. Estos galardones los voy a repartir solo, exclusivamente a los vencedores. Capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, etcétera, etcétera. Ahora, si tú ves conmigo Apocalipsis 19, que eso sería muy bueno que lo viéramos, en Apocalipsis 19 se habla de una vestidura que recibirán los vencedores, los santos. Entonces dice Apocalipsis 19, capítulo número 6, oí la voz de una gran multitud, como un estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y luego dice el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. O sea que y su esposa se ha preparado. O sea que las bodas del Cordero, te quiero decir, es un galardón. Eso no es la salvación, porque van a haber muchos salvos que no serán esposa del Cordero, y van a haber salvos que sí serán esposa del Cordero, porque ganaron, porque vencieron. Entonces dice, verso 8, a ella, a la esposa que se ha preparado, se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente. O sea que para ser esposa del Cordero no nos sirve la vestidura de lana, sino que es la vestidura de lino. Todos los salvos en la eternidad tendrán la vestidura de lana, que proviene o se origina de la piel del cordero, de una oveja. El cordero es Jesucristo, que nos da su lana, nos da su cobertura, para que nosotros seamos salvos por medio de su cobertura. Esa es la vestidura de lana. Pero aquí está hablando de vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Eso qué quiere decir? Dice, el lino fino, limpio y resplandeciente, es las acciones justas de los santos. O sea, nuestras obras justas nos pueden llevar al altar con el Cordero. Si nosotros no tenemos obras justas, si no hacemos buenas obras, podremos ser salvos, pero jamás seremos parte de la esposa del Cordero. Por favor, quiero que leas este pasaje porque el tiempo se nos ha ido, que está en 1 Corintios capítulo 3,
verso número 11. Y yo termino con este pasaje para dejarte claro las cosas. Dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está, el cual es Jesucristo. O sea, si tú ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, Él es tu fundamento. Y ya nadie puede poner otro fundamento. El diablo no puede poner su fundamento porque tú ya tienes el fundamento, que es Jesucristo. El humanismo no puede poner su fundamento porque ya tienes el fundamento, que es Jesucristo. Y eso te salva. Ahora, dice el verso número 12. Si sobre el fundamento Jesucristo puedes edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Dan 6 materiales. 3 que no son flamables y 3 que son flamables. Y dice, la obra de cada uno, porque esos materiales son obras. Entonces hay obras de hojarasca, obras de heno, obras de madera, obras de piedra preciosa, obras de plata y obras de oro. Y dice que nuestras obras se van a manifestar en aquel día, porque el Señor las va a declarar, va a sacar a luz nuestras obras. El libro de las obras se abrirá. Y dice que nuestras obras pasarán por el fuego, ahí serán reveladas. Si tu obra de madera pasa por el fuego, se va a quemar. Si la de heno o hojarasca se va a quemar. La de piedras preciosas, la de plata y de oro jamás se quemará. Al contrario, tendrá una mejor brillantez, porque si hubiera alguna escoria, ahí es totalmente quitada. Y dice que el fuego probará nuestras obras. Si permanece, verso 14, tu obra, Marita, y mi obra, entonces recibiremos recompensa, los galardones que estamos hablando. ¿Cómo recibo yo los galardones? Haciendo obras de oro, plata y piedras preciosas. Si yo hago obras de madera, en hojarasca, que solamente es para fachadas de hipocresía, obras, oro por hipocresía, predico por ganancias deshonestas. Si yo tengo obras malas, buenas, pero la intención es mala, recibiré pérdida, dice la Escritura. Dice, si a alguno le permanece la obra, recibirá la recompensa. Verso 15, pero si la obra se quema, porque a Dios no podemos engañar, entonces sufriremos pérdida. Espero que tú y yo no, pero si hicimos una obra así, eso se quemará, será pérdida. Si bien el mismo será salvo, porque la salvación no tiene nada que ver con esto. Él será salvo, aunque así como el que escapa de un incendio, dice la Biblia, Mateo Shogel. Quiere decir, si ahorita dijeran, se está quemando esto, saldríamos, dejaríamos las cámaras, todo lo dejaríamos, saldríamos corriendo ante las llamas abrasadoras. Entonces, cuando una persona llegue a la eternidad, ahí estará delante de un Dios que tiene ojos como llama de fuego. Si su obra se quema, recibirá pérdida. Si su obra permanece, recibirá galardones como los que describe el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Espero haberte edificado con esto, igual que a usted, amigo televidente. Este fue su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo. Ven, Señor Jesús, donde lo estamos esperando con los brazos abiertos para que usted pueda venir a nuestros ayunos los días miércoles de 8 de la mañana a 12 y pueda venir a los cultos de viernes, donde estamos estudiando la doctrina en el avance escatológico, y desde luego los días domingos. Que el Señor les bendiga.